Hola, este es el primer informe sobre la producción de actividades por parte de los docentes de nivel inicial y nivel primario para la educación por modalidad virtual. Es un informe que está hecho desde la perspectiva, desde el punto de vista cuantitativo, es decir, que va a medir la cantidad de producciones originales de actividades que han desarrollado los docentes de nivel inicial y nivel primario en un periodo dado. La muestra, como dijimos, son todos los docentes de nivel inicial y nivel primario. El método de recolección de datos es un autoinforme. Es importante ver un poquito el autoinforme porque eso nos va a dar la estructura de este otro informe. La herramienta de recolección de datos es una planilla, un formulario de Google Form que tiene los nombres de los docentes que participan de la actividad, que pueden ser hasta 3 docentes, ¿sí? Tiene el nivel para el cual está diseñada la actividad, para el caso de este informe, nivel inicial, nivel primario primer ciclo, nivel primario segundo ciclo, la sala, el grado o el curso para el cual está diseñada la actividad, la división para las cuales están diseñadas las actividades, las materias, ¿sí? El formato en el que la actividad se envía, el título de la actividad, comentarios y la persona a quien se envía la actividad para la supervisión si la actividad está aprobada o no para subir al aula virtual. Esta es la estructura del formulario. La estructura del formulario, por supuesto, es la que nos da estructura a la base de datos y también es la que nos da estructura al informe que seguidamente voy a pasar a comentar. La estrategia de sistematización y análisis de datos está dada por la matriz de datos y el data mining, es decir, que se arma una gran matriz de datos en función de los autoinformes y eso se analiza a través de algunas técnicas de data mining que simplemente son técnicas para analizar datos estadísticos y buscar algunas regularidades dentro de esos datos. El periodo analizado es desde el 21 del 4 del 2020 hasta el 28 del 4 del 2020, es decir, son más o menos 8 días continuos de análisis de estos datos. La cantidad total de actividades producidas durante estos 8 días fueron 294 actividades en total entre nivel inicial, nivel primario primer ciclo y nivel primario segundo ciclo. Cuando uno analiza la cantidad de actividades producidas por ciclo y nivel, tenemos que el nivel inicial produjo 80 actividades con un 27,2%. El nivel primario, el segundo ciclo, produjo el 22,4% de las actividades, que son 66 actividades. Y el nivel primario, primer ciclo, produjo 50,3% de las actividades, que son 148 actividades, ¿sí? Como vemos, nivel primario, primer ciclo, produjo un poquito más de la mitad de las actividades que se han producido durante este periodo de tiempo. El análisis de la cantidad de actividades por curso sobre el total del nivel por ciclo. Entonces vamos a empezar por nivel inicial, por supuesto. El total de las actividades, dijimos, producidas por nivel inicial son 80 actividades, de las cuales 46 se produjeron por sala de 5 años, que es el 57,5%, y 34 actividades la produjeron docentes de las salas de 4 años, que es el 42,5%. Vamos a ver ahora el nivel inicial, sala de 4 años, las actividades que han sido producidas por los docentes por espacio curricular. Este gráfico nos muestra justamente esa información. Y tenemos, por ejemplo que ciencias sociales y lengua tienen más o menos el 17,6% cada una del total de las actividades que se han producido durante este periodo, con lo cual son las que se llevan con 6 actividades, estas son la cantidad de actividades, se llevan el mayor porcentaje dentro del total de actividades de sala de 4 años de los espacios curriculares que se han producido durante el periodo. Ahora, si nosotros vemos la sala de 4 años, las actividades por docente, porque recordemos que el formulario de recolección de datos tiene para 3 docentes, entonces vamos a analizar los que están puestos como docente 1 en la producción de actividades. Y ahí nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, con el porcentaje que cada docente ha subido o que cada docente tiene como docente 1 en las actividades producidas que analizamos anteriormente en el otro gráfico. Acá nos encontramos, por ejemplo, que Andrada Iris del Valle
tiene el 26,6% de la producción de las actividades, con 7 actividades. Un ejemplo, Gatica Elvira Soledad, 5 actividades con un 14,7%. Y también tenemos Guerrero Jacqueline Giselle con 5 actividades, también un 14,7%. Es simplemente a modo de ejemplo para quienes han tenido mayor impacto de actividades como docente 1. Como la actividad está desarrollada por más de un docente, entonces tenemos que analizar también las que han participado como docente 2. Como docente 2 vamos a encontrar una participación también importante de Rodríguez Puglisi, de Riquet Sabrina Eliana, de Lucero Patricia Aide, ¿sí? Y vemos cómo algunas docentes que participaban como docente 1 también participan aquí como docente 2, ¿sí? Y viceversa. Sala de 4 años, actividades por docente como docente 3, ¿sí? Entonces, son muy pocas, como vemos el impacto del tercer docente es muy poco sobre el total de los docentes. Entonces, hay un 94% de actividades que no tienen tercer docente, que han sido hechas solamente por 2 docentes. Y vemos acá también de que hay 2 docentes que han tenido participación como tercer docente, que en este caso son Ávila Pasquini y Morales Yamina Micaela, que han hecho actividades donde ellas han participado como tercer docente de la actividad, ¿sí? Vamos a ver ahora la sala de 5 años por espacios curriculares. Entonces terminamos de ver el análisis cuantitativo de las salas de 4 años y ahora vamos a pasar a las salas de 5 años por espacios curriculares. La sala de 5 años por espacios curriculares, como vemos, ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, se mantienen más o menos equilibradas con 8 actividades que conforman un 17,4% de la actividad de los espacios curriculares de la sala de 5 años para el periodo considerado. Vamos a ver quiénes son los docentes que han participado de la producción de estas actividades de los espacios curriculares. Los docentes que han participado, como vemos acá abajo, son todos ellos, pero bueno, acá López Cavallo María Daniela, 10 actividades, Mazzotti Romina 8, María Natalia Mercedes 6, Quiroga Claudia Roxana 6. Estos son los docentes que han participado en la producción de actividades como docente 1, ¿sí? Es el porcentaje que tienen estos docentes. Y si analizamos como docente 2, encontramos Guerrero Jacqueline Giselle 13, Quiroga Claudia Roxana 4, Fariana Lucía 19, ¿sí? Encontramos con estos números, con esta estadística cuantitativa de los docentes que han participado como docente 2. Y vemos claramente cómo el docente 3 tiene mayor impacto en la sala de 5 años, ¿sí? Tiene mayor impacto en la sala de 5 años, con lo cual encontramos en el gráfico lo encontramos bastante cubierto y lo encontramos con nombres propios, ¿sí? Entonces aquí vemos el peso específico, Ruiz Nadia, por ejemplo, y Quiroga Claudia Roxana tienen bastante peso específico dentro de estos gráficos, dentro de la producción de actividades de la sala de 5 años en los espacios curriculares considerados y en el periodo considerado. Esto es respecto de nivel inicial. Cuando nosotros vamos a analizar nivel primario produjo 148 actividades, 148 actividades dentro del periodo considerado. Las actividades producidas en nivel primario, la vamos a analizar ahora, actividades producidas en primer ciclo de nivel primario por grado, ¿sí? Entonces, tenemos que dentro del primer ciclo de nivel primario, para primer grado se produjeron 39,2% de actividades, que son 58 actividades. Para tercer grado, 46 actividades con el 31,1%. Y para segundo grado, el 29,7%, que son 44 actividades. Como vemos, tercer y segundo grado están bastante equilibrados. Primero lleva la diferencia con el mayor número de actividades. Luego, cuando analizamos el nivel primario, primer ciclo, como tenemos primero, segundo y tercer grado, corresponde analizar por grado. Entonces, en el primer grado, la producción de actividades para los espacios curriculares es la que vemos en el gráfico que está en pantalla.
Como vemos, lengua, la materia lengua, matemática y ciencias sociales son las que se llevan mayor participación en la producción de actividades. Vemos una producción también bastante alta en teatro, que son 6 actividades, que es el 10,3%, ¿sí? Pero lengua, sin dudas, es la que tiene mayor participación con el 29,3%, con 17 actividades. Luego, cuando analizamos el primario, primer ciclo, primer grado, seguimos analizando primer grado, pero ahora de los docentes que participaron como docente 1 en la producción de estas actividades, nos encontramos con este gráfico, ¿sí? Donde vemos que Navarro Mercedes Antonia es la que más participación tiene como docente 1, Franco Quiroga Dalila Noemí también, y Quiroga Mayra Solange también. Después se reparte bastante equilibrado, ¿sí? En realidad hay una franja media con 6 participaciones de Loiti y de Velázquez, y después hacia abajo de 6 ya es bastante equilibrado, yendo en un rango entre 1 y 5. Luego, nivel primario, primer ciclo, primer grado, actividades como docente 2, es decir, los docentes que han producido actividades para primer grado como docente 2. Y aquí vemos que el impacto, un 98,3% de actividades fueron hechas por un solo docente, es decir, que casi todas las actividades prácticamente de primer grado han sido realizadas por un solo docente, salvo una actividad que participó Rojo Marínez como segundo docente, que recordemos que es el área especial de educación física. Bien, vamos entonces a segundo grado, seguimos en primer ciclo y segundo grado por espacios curriculares. La producción de actividades por espacio curricular en segundo grado es la que vemos en el gráfico, donde se destacan matemática y lengua con 8 y 7 actividades que se llevan el mayor porcentaje de producción de actividad docente, ¿sí? Luego vamos a ver quiénes son los docentes que participaron de la producción de esas actividades. Los docentes que participaron de la producción de estas actividades son las que figuran en el gráfico, destacándose en este caso Mastrolembo, Marta Viviana, con 9 actividades y el 20,5% de la participación, que es bastante, por la cantidad de docentes que son, participar con el 20,5% es mucho. Y también encontramos la Ledesma Verónica Gisela también y Escudero María Victoria con 6 cada una de participación. Luego, cuando vemos también y analizamos la participación como segundo docente que participa en la actividad, también nos encontramos que prácticamente todas, el 97,7% de las actividades fueron hechas por un solo docente, es decir, que como vemos que contrasta con nivel inicial, donde en nivel inicial las actividades generalmente en sala de 4 años son hechas por 2 docentes, en sala de 3 años tienen la participación, perdón, sala de 5 años tienen la participación de 3 docentes, y acá en nivel primario nos encontramos de que generalmente, tanto en primer grado como en segundo, las actividades son realizadas solo por un docente en la mayoría de los casos, salvo educación física, como vemos que acá también en segundo grado sucede lo mismo. Flores de Género y Antonella participa como segundo docente, que es una docente especial de educación física. En el primario, primer ciclo, tercer grado, nuevamente el análisis es exactamente igual. Primero analizamos por espacio curricular cuál ha sido la producción de tercer grado, es decir, cuál ha sido la producción de los docentes para tercer grado, y nos encontramos, por ejemplo, con la particularidad de tercer grado que matemática se lleva un gran porcentaje, que es el 28,3%. Luego lengua, que se lleva el 19,6%, y así sucesivamente. Hemos visto que la mayoría del porcentaje en estos grados se lo lleva lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, que es lógico. ¿Por qué? Porque en el currículo también son las materias que tienen mayor carga horaria. Luego, analizamos la producción de actividades por docente como docente 1, y analizamos también la producción de actividades como docente 2, y nuevamente se repite que solo los profes de educación física son quienes trabajan en conjunto o quienes producen tareas en conjunto en este caso para tercer grado. Analizado ya primer ciclo, pasamos a analizar el segundo ciclo. El segundo ciclo tiene 66 actividades. Como vemos, segundo ciclo es el que menos producción original de actividades ha tenido. Quizás sea
una hipótesis, quizás sea porque ellos producen para mayor cantidad de divisiones de los cursos. Entonces, al producir una sola actividad y esa actividad replicarse en la mayor cantidad de divisiones que nivel inicial y que nivel primario, primer ciclo, por eso quizá esto impacta en la cantidad de actividades que estos docentes realizan, ¿sí? Entonces nos encontramos que hicieron 66 actividades, ¿sí? Que recordemos por lo que ya hemos visto anteriormente, que es quienes menos actividades han realizado, pero quizá hipotéticamente, repito, porque este es un análisis cuantitativo, no cualitativo, hipotéticamente, pero por lo que veo en la base de datos, ¿sí? Parece que cuando realizan una actividad para segundo ciclo, la replican en varias divisiones, en más divisiones que los otros ciclos. Por eso que el impacto en la cantidad de actividades es menor, al parecer. Entonces, acá vemos las actividades producidas por segundo ciclo y por grado. Vemos que para cuarto grado han producido 30% de actividades, para quinto el 33% y para sexto el 36%. Está bastante equilibrado la producción de actividades para cada uno de los grados en segundo ciclo. Ahora, vamos a analizar por grado. Para cuarto grado, las actividades por espacios curriculares, como vemos, nuevamente, lengua, matemática, ciencias sociales, pero acá tenemos la particularidad que educación artística también tiene bastante participación en cuarto grado. Luego vamos a ver por docente, como docente 1, vemos que está bastante equilibrado. Los docentes, por lo menos de cuarto grado, participan en la producción de actividades de una manera bastante equilibrada. Luego vemos nuevamente, se repite lo que sucede, por supuesto, en primer ciclo, donde la producción de actividades en conjunto con otro docente se produce solamente para educación física. Acá vemos el profe de educación física que figura como segundo docente participando de la actividad. Luego, nivel primario, segundo ciclo para quinto grado, por espacios curriculares, nuevamente el análisis, vemos que está súper equilibrada la producción de actividades para quinto grado en el segundo ciclo. Y vemos la particularidad, por supuesto, de las bandas de aprendizaje que también participan en segundo ciclo. Por eso vamos a ver aparecer aquí las bandas de aprendizaje ya en segundo ciclo, ¿sí? Luego, cuando analizamos por docente 1, también vemos que está bastante equilibrada la producción de actividades. Está muy equilibrada la producción de actividades para quinto grado. Y como docente 2 vemos que si bien la mayoría de las actividades están realizadas por un solo docente, vemos que Oviedo César Uriel ha participado también de otras actividades con otros docentes de quinto grado, ¿sí? Y bueno, se repite nuevamente que la profe de educación física, por supuesto, participa como segundo docente de actividades. ¿Por qué? Porque los docentes de educación física participan en dúo, en dupla. Luego, cuando analizamos segundo ciclo, quinto grado como docente 3, nos encontramos que la mayoría, el 95%, no tienen tercer docente, si no hay ningún docente participando como tercer docente. Pero bueno, hay un docente que es Ortiz Seferino Marino, que ha participado de una actividad y que ha participado como docente 3. Cuando nosotros analizamos cuantitativamente el nivel primario, segundo ciclo, sexto grado ahora, por espacios curriculares, vemos aquí la distribución de la producción de las materias para sexto grado, que también lo vemos bastante equilibrado. Se destaca de nuevo matemática, lengua, por supuesto. Se destaca educación artística aquí, Y luego, cuando analizamos el primer docente que participó de la actividad, vemos aquí la distribución de los docentes en el gráfico, ¿sí? También súper equilibrado, ¿sí? No hay grandes diferencias. Y como docente 2, vemos que hay mayor cantidad de docentes que han participado de otra actividad, destacándose Ojeda Franco Rafael, que ha participado como docente 2 de la actividad, ¿sí? Aquí para sexto grado, al parecer, los docentes sí trabajan algo más que en otros grados, trabajan en conjunto con otros docentes.
Y como docente 3 también tenemos aquí Lucero María Jimena, que también se destaca, que ha participado de una actividad como docente, tres actividades como el tercer docente de la producción de esa actividad. Bueno, este es el análisis cuantitativo. Por supuesto que con la matriz de datos abierta uno puede hacer millones de análisis más. Estos son, creo yo, el principal análisis que por lo menos da un vistazo de la productividad de los docentes durante el periodo dado. Es cierto de que hay que esperar por ahí 15 días o 2 semanas para poder sacar conclusiones más profundas de todo esto, pero bueno, lo importante es saber de que el patrón o la forma que se ha utilizado para recolectar los datos da muchos resultados y de que los datos pueden ser muy importantes para tomar decisiones y para ver de la manera en que se está distribuyendo la actividad docente para la modalidad virtual, ya que esta es una modalidad, ¿no es cierto?, que hemos tenido que adaptarnos absolutamente todos para poder trabajar en estas épocas de coronavirus y de pandemia. Bueno, simplemente eso, muchísimas gracias. Cualquier duda, Fabiana, por supuesto que estoy a disposición.